Bueno, pues ahora quiero mostrarles un poco del festival de Sakura de aquí de la ciudad de Fukuoka, en Japón, que es donde vivo. Y bueno, ahora sí les muestro verdaderamente este árbol que es el cerezo japonés, que le llaman la flor de cerezo al Sakura. Y bueno, este es como un símbolo de Japón, lo tienen con mucho cuidado y hay por todos los parques en todo el país, y siempre en esta temporada en primavera, cuando florecen a finales de marzo y principios de abril en la mayoría, bueno, en la parte centro de Japón, dependiendo del clima, se hacen sus festivales para apreciar las flores, que solamente duran unos cuantos días, cuando mucho 2 semanas, desde que empiezan a florear hasta que termina. Y bueno, en esta parte hay inclusive iluminación. Estamos aquí en lo que son las ruinas del castillo de Fukuoka. No se puede ver muy bien porque está muy oscuro, pero pues aquí se supone que había un castillo japonés y solo quedan las ruinas, y bueno, de hecho en lo que se ve ni siquiera es original, es en realidad una reproducción, pero bueno, aquí lo arreglan muy bonito. Y bueno, pues les comparto que me han contado varias historias acerca del significado de estas flores aquí en Japón, y hay historias bastante bonitas que yo sabía incluso un poco desde antes de venir para acá. Y bueno, pues caminamos acá para mostrarles un poco más de cerca que una de las historias que me contaron muy recientemente es que las flores originalmente eran blancas, pero debido a los años de guerra samurái, cuando los samuráis morían, encima de sus cuerpos, de su bueno, podemos decir cadáver, surgían las sakuras o los árboles de sakuras, y es entonces que, debido a la sangre del samurái, se torna en este color rosáceo que, bueno, más o menos podemos ver por aquí. Ojalá y se alcance a apreciar. Bueno, esa es una, tal vez no sea tan bonito porque bueno, involucra cadáveres de samuráis, pero esa es la historia. Y la otra es también relacionada con samuráis, o sea, yo la leí aparte y decía que solamente es una metáfora, en el sentido de que la flor de Sakura es la más apreciada en Japón. Dura solamente 1 o 2 semanas y les digo, es como un símbolo. Entonces tarda todo el año, digamos, este árbol, que se ve un poco sin chiste, con unas flores, una interrupción aquí, y les decía que todo el año se ve como pues un árbol sin chiste. En el otoño pierde las hojas, pocas hojas que tiene, en el invierno está todo pelón, son unas ramas nada más, y es hasta estos momentos, estas 1 o 2 semanas que dura su floración, que se ve su esplendor. Entonces pues bueno, hay una metáfora que lo pueden tomar como que las cosas no las puedes juzgar por su apariencia en un tiempo, y que todo tiene su tiempo para brillar, y que si lo ves que no tiene mucho chiste, tal vez no lo has visto en su ambiente adecuado, que es donde adquiere su verdadera profundidad y complejidad. Pero por otro lado, lo comparaban con lo que es el samurái, porque el samurái se entrenaba durante toda su vida, y de hecho el samurái era la casta más alta de la sociedad japonesa en la antigüedad, donde gobernaban los daimyo, o los bueno, el que gobernaba los daimyo, el shogun. Entonces eran como, digamos, la clase política, la clase educada, y los que entrenaban y estudiaban durante toda su vida para dar su vida por pues su señor feudal, lo que es el daimyo. Y entonces pues tenían artes. Ustedes saben muchas diferentes artes que vienen aquí, como el karate, el judo, el aikido. No estoy seguro en qué fechas hicieron todas esas, pero bueno, tenían artes marciales.
y pues todo eso está involucrado mucho a lo que es diferentes formas de arte muy especial que los japoneses la aprecian mucho en su cultura. Entonces toda esa preparación que de alguna manera se veía un poco sin chiste, o a veces el samurái no hacía gran cosa, no podían trabajar, no podían hacer nada, pero toda esa preparación que tenían, su labor se veía reflejado en el momento de la batalla, porque para eso estaban hechos, para eso estudiaban, y en el momento de la batalla, que duraba solamente un par de días, unos días o lo que pudiera durar, se veía el verdadero esplendor del samurái. Y de la misma manera en como la hoja del sakura cae, al terminar esas fechas y se marchita, la vida del samurái también cae en el campo de batalla, en la tierra, y se marchita, y pues sirve de abono a una siguiente generación en ambos casos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra historia que yo aprendí acerca de el sakura japonés, y que se las comparto, que tiene un significado bonito. Y pues para mí el más bonito con el que me quedo es este de apreciar lo poco que duran algunas cosas, y apreciarlas en su esplendor, pero cuando se vea que no tienen mucho chiste, pues tampoco las desprecies. Puede ser que no esté en su mejor momento, y pues bueno, en todo caso siempre va a haber otra primavera, aunque creas que es el invierno, y va a volver a florecer. Bueno, sí, ojalá les haya gustado, y bueno, les seguiré compartiendo porque este ya es el último día del sakura, así que del festival del Hanami, por cierto, que se llama aquí en Japón. Bueno, pues los dejo con esta vista, a ver si puedo capturar una más cerca, y con esto me despido.